ayer fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Se conmemora en Chile todos los 27 de septiembre y vamos a hablar de esta temática junto a Valesca Macaya. Ella es enfermera del Hospital Higueras de Talcahuano, y a Catherine Benítez, trasplantada de riñón. Le damos un aplauso a nuestra invitada. A Catherine Pérez. Catherine Pérez, perdón. Sí, qué bueno que nos hayan venido a visitar, porque estamos consignando el Día de la Donación de Órganos y queremos también comentarlo junto a ustedes. Creemos que siempre es necesario tener esta conversación. Ya la hemos tenido en otras ocasiones, pero nunca está de más. No, porque lamentablemente las cifras están terribles en nuestro país. Ha bajado un 47% la donación de órganos en todo Chile, y eso sin duda que es algo muy preocupante. Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación una vez más. La verdad que sí, estuvimos hace muy poquito aquí. Y claro, siempre estas instancias son muy importantes para poder un poco hablar de este tema que es fundamental y que hoy día más que nunca, porque estamos en una baja que igual es importante, sí. Aproximadamente el 50% a diferencia del año pasado, que tiene una explicación que creemos que ya podríamos empezar a mejorar o repuntar a partir del próximo año, a fines de este, pero para eso hay que seguir trabajando un poco más con esto y un poco hablar a la gente, que lo conversen en familia y apuntando un poco siempre a lo mismo, a esto. Y desde adentro, desde el trabajo que ustedes realizan, ¿cuál crees que es la principal causa de por qué las personas, ¿cierto?, que tienen la posibilidad de otorgar vida no lo están haciendo una vez que mueren? Lo que pasa es que, bueno, decíamos que ayer fue el Día del Donante. Esta semana ha sido la Semana del Donante y hemos trabajado fuertemente prácticamente todos los días. Creo que el lunes fue el único día que nos salimos un poco a la comunidad y trabajamos en el hospital, dentro de nuestro Hospital Higueras, con un stand informativo. Pero cuando salimos a la calle o vamos, por ejemplo, a universidades, que hicimos una campaña muy bonita este miércoles en la Universidad Andrés Bello, llegaron muchos alumnos, muchas estudiantes y todos son donantes. Pero ¿qué pasa cuando, claro, como dices tú, cuando llega el momento y la familia no tiene hay que donantes? Entonces, claro... ¿Pero la familia es la culpable? Y todo, en cierto modo, ellos tienen la decisión final, que es lo que yo expreso, cada uno de nosotros expresa en vida, como voluntad, pero en el fondo las familias no respetan esa decisión. Entonces, por eso que se sigue insistiendo en que la conversación en familia es fundamental. Claro que sí. Es lo más importante. Es lo más importante. Catherine, te quería preguntar con respecto a eso, porque la decisión está en las familias. ¿Qué crees tú que es lo que pasa al momento de respetar la voluntad de quienes deciden ser donantes en vida? Y cuéntanos un poco también de tu experiencia al respecto. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación igual. La verdad es que el tema del trasplante aún no se ha inculcado mucho en las familias. Las personas que tienen deseos de querer donar deberían de hablarlo con las familias constantemente para expresar su deseo, ¿ya? Bueno, lo mío empezó más que nada hace como 14 años atrás, cuando me detectaron la enfermedad por la cual yo caí en diálisis, ¿ya? ¿Y esa enfermedad cuál es? Es un lupus. Es un lupus eritematoso sistémico, que es lo que hace que en vez de protegerme a mí de todos los bichos, de todos los resfriados, las enfermedades, me ataca a mí misma. Ya. Pero siempre con tratamiento y controles al día, la enfermedad se mantiene negativa, ¿ya? Estuve 6 años esperando el trasplante, tuve 6 años en diálisis, y la verdad es que en el momento cuando llegó fue maravilloso, ¿ya? Me cambió la vida completamente, mucho más tiempo, la calidad de vida extraordinaria, y aparte el equipo de trasplante se portó un 7. La verdad es que el apoyo fue bastante positivo para poder lograr todo lo que se ha logrado hasta ahora. Claro, porque tú fuiste una afortunada también en este sistema en el que estamos viviendo, donde hay 1.000 pacientes, 1.700 pacientes que están en lista de espera actualmente. Exacto. Señalábamos al comienzo, ¿cierto?, que es casi el 50% que ha disminuido la donación. Tú tuviste la suerte también de contar con una familia, la familia del donante en este caso, que respetó sus deseos. Exacto. Y yo creo que eso es lo importante, porque es una conversación necesaria, es algo que yo creo que es importante que perdamos un poco los miedos, los tabúes a hablar de la muerte, porque es parte de la vida. Y la muerte de una persona puede significar lo que significó para ti, Catherine. Una mejor calidad de vida, una posibilidad, una oportunidad también de vivir una vida mucho más normal, por así decirlo, entre comillas, sin tener que estar dependiendo siempre de la diálisis. Y en términos concretos, disculpa, Valesca, ¿qué es lo que significa que una persona exprese su deseo de ser donante? ¿Es cierto aquello que puede salvar a 4 vidas? ¿Cuáles son los órganos que uno puede donar? Cuéntanos un poquito más en detalle de aquello. Bueno, mira, un paciente potencial donante que sea joven, porque igual eso es importante, la edad influye mucho en la cantidad de órganos que se podrá donar finalmente,
Pero un paciente que pueda donar corazón, pulmón, riñones, hígado, córneas, páncreas, puede llegar a salvar hasta 9 vidas. Hasta 9 vidas. Pensemos que 2 córneas, Claro. 2 riñones, ya tenemos 4 personas. Claro que sí. Entonces son hasta 9, 8, Y 9 no solo personas. salvar vidas, porque estamos pensando, claro, esos son los órganos que Claro, son claro, vitales, pero también claro. pueden venir a significar una mejora de calidad de vida. Hoy en día vemos que la ciencia y la tecnología han avanzado tanto de la mano de la medicina, que tenemos incluso trasplantes de piel, trasplantes que si bien óseos también, que son importantísimos, porque hay gente que tiene que vivir, por ejemplo, con, no sé, cicatrices quizás que le impiden tener una vida también normal, desenvolverse en la sociedad. Yo creo que también es súper importante todo lo que está pasando desde el desarrollo de las tecnologías. Sí, bueno, de hecho tú mencionas el procuramiento óseo o de tejido que entra, digamos, dentro del óseo. Nosotros estamos trabajando próximamente, como un poquito de primicia, a lo mejor me van a retar por ahí, pero sí, venimos con un proyecto de procuramiento óseo muy pronto. Y eso es importante porque nos abarca un poco más, nos da un poco más de campo en nuestro hospital y aparte de eso, a beneficiar un poco en sí al hospital y también a los pacientes. Claro que Así sí. que, no, súper bien. ¿Qué hay del trabajo de la unidad de procuramiento del Hospital Higueras? ¿Han tenido mucho éxito con el trabajo que han realizado? ¿Cómo es todo este proceso? Porque en esta desinformación, ¿cierto? En los mitos y en los miedos también que tiene la gente, siempre se piensa que los médicos, el equipo médico no hace mucho por salvar a una persona para poder, claro, ¿cierto? Dar esos órganos a otras personas. Está también el tema de cuando los órganos, ¿cierto? Entran en este mercado negro, cosas que de repente se escuchan, hay mitos, ¿cierto? ¿Qué hay del trabajo que ustedes hacen? Cuéntanos un poco. Hablando un poco de lo bien o mal que nos puede estar yendo este año, sí, evidentemente hay una baja, a diferencia del año pasado, y hicimos en total 4 procuramientos. Disculpa, te quería preguntar si es que podemos aclarar si la diferencia entre trasplante y procuramiento. Bueno, procuramiento en sí es extraer un órgano de buena calidad en un paciente fallecido que lo está donando. ¿Ya? Y el trasplante es tomar este órgano y trasplantar a una persona que lo necesita. Perfecto. Eso es. Procuramiento es extraer. Perfecto, ya. Y en relación a lo que hablábamos de si nos ha ido bien o no, este año sí claramente, lamentablemente, hemos tenido una baja en la cantidad de procuramiento. De hecho, tristemente tengo que decir que no llevamos ninguno. Hemos llegado este año, pero no ha sido solamente a nivel hospital, sino que ha sido a nivel país. Decíamos que tenemos una baja en el 50%, y es triste por un lado, pero yo creo que la gente que está comprometida con esto no para y sigue trabajando. Tiene una explicación esta baja y pretendemos que el próximo año sea mucho mejor. Y con cuál es la respecto... explicación? Hay un dictamen que se dijo por Contraloría con aquellos que aparecen en el registro civil como donantes y no donantes. Nosotros hasta el año pasado, a fines de año, podíamos hacer la consulta o la entrevista a la familia, hacer la solicitud de testimonio de última voluntad a todos los pacientes que ingresaran con las características de potenciales donantes, aparecieran en el registro civil donantes o no donantes. A todos. Siempre que cumplieran con las características de un potencial donante. Bueno, y este año no, este año nos informaron desde la Contraloría que no se puede hacer esta entrevista, aunque tengamos un súper buen potencial donante, pero si aparece no donante en el registro civil, nosotros no podíamos hacer ningún seguimiento. Y eso obviamente nos coartó mucho esta cantidad. Oye, con por suerte, ¿sí? suerte esto se revocó y ahora ya podemos seguir como estábamos antes, porque en realidad se dieron cuenta que a nivel país estaba un poco mal la cosa. Claro, lo que te quería preguntar, y para hacerlo expreso de primera fuente de una persona que trabaja en esto, más allá que uno lo pueda leer en redes sociales, pueda pensar que es cierto o no, en Chile existe el tráfico de órganos, y en Chile los médicos hacen lo posible por salvar la vida de una persona para que esos órganos no vayan a otra persona. Esas preguntas uno se las encuentra siempre cuando hace estas charlas, pero no hay ningún caso comprobado de mercado negro o de algún tráfico de órganos en nuestro país, al menos. Y con respecto a los esfuerzos de salvar... desde los esfuerzos, la verdad que hay dos cosas. Es importante mencionar que un paciente que va a ser potencial donante es el paciente, no quiero decir que el resto de los pacientes que están en una UCI o en un hospital no sea bien cuidado, pero un paciente que está para un posible procuramiento o un posible donante es el paciente mejor cuidado de una UCI. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener todos los órganos en las mejores condiciones, que no sufran tanto daño, para poder procurarlo, extraerlo de la mejor forma y poder trasplantarlo. No tendría sentido procurar o extraer un órgano que no... No, y además que bueno, esto igual nos sirve para ir derribando un poco los mitos que hay con respecto a la donación de órganos. Y te quería preguntar, Catherine,
¿qué crees tú que es lo que pasa con las familias al momento de decidir? ¿Y qué mensaje le darías tú, habiendo sido una afortunada, verdad, que recibió un órgano y que le permitió cambiar y mejorar infinitamente su calidad de vida? Yo creo que más que nada es el hecho del desapego. El desapego, el dejar ir, el dejar descansar a la persona, al ser querido que ya no está en ese minuto. Que si bien es cierto, bueno, el cuerpo está, pero no en vida. La verdad es que se pongan la mano en el corazón y al final los órganos bajo tierra no le sirven a nadie, ¿ya? El mito de que, por ejemplo, le sacan un órgano sin permiso, sin consentimiento, eso es falso, nunca se hace. Como lo decía la señorita Valesca, siempre a través de un consentimiento, ¿verdad? Y igual quería hacer un alcance porque se habla mucho de que uno puede dejar tipificado de que no quiero ser donante y eso se da mucho. Pero en ningún lado yo puedo dejar, por ejemplo, que sí quiero ser donante para que mi familia no intervenga y diga que no. Porque al final es la decisión de uno. Claro. Quizás habría que hacerlo expreso de manera notarial para Exacto. que haya un tema legal después que se respete. Claro, sería como la única forma en que yo podría, pero la familia tampoco lo va a respetar, entonces yo no sé qué tan allá es la ley hoy en día de que yo pudiera decir como persona natural, por ejemplo, yo, Catherine Pérez, quiero donar todos mis órganos y quiero que se respete esta decisión. Oye, Catherine, y volviendo a todo lo que has pasado tú en esos 6 años que estuviste esperando, ¿qué pasa por tu cabeza, cierto? ¿Qué pasa con el ambiente familiar? Me imagino que evidentemente hay toda una carga emotiva, hay una tristeza, pero también ansia y deseo de que llegue un donante. ¿Cómo viviste esos 6 años esperando? Mira, la verdad es que esos 6 años se me pasaron volando. Ahora que yo lo veo ya más años, llevo 5 años trasplantada todo esto. Trabajé en esos 6 años, estudié a la par, me sacrifiqué bastante por salir adelante, siempre con muy buen ánimo para poder sobrepasar todos los obstáculos que se me pusieron. Desde el principio la opción era que te trasplantaran. Lo que pasa es que cuando yo caí en diálisis es la opción más óptima para una mejor calidad de vida. Porque yo podía vivir perfectamente a través de una máquina, que es la máquina donde uno se dializa, ¿cierto? Que hace la función de los riñones, que debería hacer las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero no es una buena calidad de vida para el paciente. O sea, siempre para tenía nadie. el deseo, siempre estaba esperando que apareciera algo. Por supuesto que sí, porque imagínate, una persona en diálisis está 3 días a la semana, de 3 horas o 4 horas, que uno deja de hacer sus cosas. Que uno puede llegar bien, pero quizás puede salir o hipotenso o con cefalea. Y además que es el momento del día en el que el golpe de la realidad. Para mí eran 3 días, entre comillas, perdidos. Porque no podía hacer todas mis actividades, aunque yo quisiera, o las hacía, pero a medias. Pero llegó el día en el que te informaron que estaba esta opción. Cuando me informaron, yo no estaba acá en Concepción. Yo estaba en Huépil, entonces tuve que viajar. Qué bonito. Sí, tuve Veniste corriendo. A full me vine. Y fue yo creo que el día y el momento más feliz de tu vida, y qué ganas que esta misma felicidad la pudieran sentir también las 1.700 personas que hoy día están en la lista de espera. Así que yo creo que lo importante de mantener siempre esta conversación vigente es que vayamos concientizando y también generando esta empatía para que las familias finalmente respeten los deseos de quienes deseamos ser donantes para poder prolongar, mejorar, regalar vida, que yo creo que es el mejor y el mayor regalo que uno puede hacer. Valesca, ¿cómo se pueden contactar con ustedes en el Hospital Higueras? ¿En qué sitio? La vez anterior me preguntaron lo mismo y dije que nosotros siempre estamos muy abiertos al campo estudiantil también, cuando tengan dudas de alguna, un poco de la ley, un poco de cómo se rige este tema. Nosotros siempre estamos en el hospital, tenemos una oficina muy pequeñita, pero ahí siempre los esperamos, pueden entrar por la parte de diálisis en esas horas. Nos encontramos en el 3er piso, el teléfono, disculpen, pero no lo recuerdo, pero tenemos un correo que siempre ahí nos escriben y nos mandan un poco de sus preguntas y nosotros tratamos de ayudarlo en lo que podemos. Bueno, lo podemos buscar en la guía telefónica. Quiero hacer un alcance, ¿puede ser? Guía, sí, lo último, por favor, cortito. Es que lo que pasa es que la lista de 1.700 en realidad es un dato un poquitito erróneo porque bordea los 2.000. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Un aplauso para nuestra invitada.